Con el banderazo al inicio de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la cuarta transformación avanza de manera muy sustancial, de manera muy histórica en México, y es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido pues una victoria muy importante al comenzar los trabajos de este aeropuerto, que tuvo la resistencia del viejo régimen representada en el empresario Claudio X González. De esta manera, intereses que venían de la política neoliberal representada en los gobiernos del PRI y del PAN, desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, los panistas Vicente Fox Quesada y el panista Felipe Calderón Hinojosa, hasta llegar al expresidente Enrique Peña Nieto. Hoy, con el arranque de este aeropuerto, prácticamente también queda clara la idea de que el nuevo régimen se está instaurando en el país. Quédate a conocer todos los detalles. Vamos a estar más tarde en la base aérea militar de Santa Lucía, porque vamos a iniciar los trabajos para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en la base aérea militar de Santa Lucía. Esto es todo un acontecimiento porque vamos a resolver de esta manera el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Va a seguir funcionando el actual aeropuerto de la Ciudad de México y al mismo tiempo se va a crear este aeropuerto moderno, un aeropuerto funcional, y vamos a ahorrar con esta obra un poco más de 100,000 millones de pesos. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal A Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. De esta manera anunciaba Andrés Manuel López Obrador pues el banderazo del inicio ya de la construcción del aeropuerto Santa Lucía, y es que pues fueron meses de conflicto, meses de pleito legal, en el que Andrés Manuel López Obrador pues tuvo esa inteligencia, esa sabiduría de poder contener la inconformidad del viejo régimen, que estaba viendo perdida pues esa complicidad, esa red de negociaciones turbias por medio de la cual se harían grandes negocios con la construcción del aeropuerto en Texcoco. Pero vayamos a todo esto que está ocurriendo y que es la noticia del día, una noticia que prácticamente le da al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la fortaleza, la estabilidad que necesitaba para darle un golpe pero tremendo a los intereses del viejo régimen, del régimen que alentó la política neoliberal en México. Y con esto Claudio X González, el empresario de esta organización México Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, pues pierde, aunque ha anunciado que va a interponer quizá más amparos para detener la obra, pero López Obrador ya dijo que se va a cuidar que no se pretenda detener pues el avance de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Pues esta mañana en el aeropuerto, ya que se va a empezar a construir en la base aérea de Santa Lucía, el presidente López Obrador dio el banderazo de inicio de las obras de construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, el cual prevé que esté listo para el año 2021. Estuvo acompañado López Obrador de los titulares de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, y del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez, de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, y de la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, y también estuvo el consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, así como el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo,
Maza, el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. También estuvo el titular del, obviamente, pues Ejecutivo Federal encabezando pues toda esta ceremonia, quien llegó pues de Palacio Nacional después de dar su tradicional conferencia de prensa matutina. Y es que ahí pues se dio a conocer que la construcción de este aeropuerto con la construcción de este aeropuerto se resolverá el problema de saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. López Obrador recordó que les llevó tiempo iniciar la obra de Santa Lucía. Se presentaron 140 amparos, un despropósito, había muchos intereses, era el símbolo de la corrupción, una especie de foa proa. Nos costó críticas y cuestionamientos, dijo Andrés Manuel López Obrador, pero el interés de la nación debe estar por encima de los intereses personales, de modo que hoy se inicia y se va a cumplir para que en el año 2021 esté funcionando este nuevo aeropuerto. Llegó ahí una manifestación al lugar donde se estaba realizando el evento, alrededor de unas 5 o 10 personas que fueron enviados, obviamente, se dice, por el empresario Carlos X González, quien ve obviamente cómo se derrumba pues toda esta corrupción que ya habían planeado desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, que había hecho pues ya estos acuerdos con empresarios que estaban interesados en que esta pues obra de López Obrador no se iniciara. Despejan la pista, esto es interesante, un tribunal federal ordenó revocar la última suspensión que mantenía frenada la construcción del Aeropuerto Internacional de México en la base de Santa Lucía. El 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México pues resolvió un recurso de revisión presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador contra la última suspensión definitiva concedida por el juez quinto de distrito en materia administrativa que mantenía parada la obra. El resolutivo, avalado por unanimidad de 2 magistrados y el secretario en funciones de magistrado, establece revocar la sentencia interlocutoria emitida por el juez quinto de distrito y negar la suspensión definitiva concedida al quejoso. El amparo fue tramitado por un piloto aviador como parte de la estrategia de más de 100 juicios presentados por el colectivo No Más Derroches, conformado por abogados, organizaciones civiles y ciudadanos, para que el Poder Judicial de la Federación analice la legalidad de la decisión presidencial de cancelar el aeropuerto de Texcoco y sustituirlo por el de Santa Lucía. La base aérea de Santa Lucía se encuentra en el municipio de Zumpango, al sur del pueblo de San Lucas Solox, un asentamiento originalmente fundado por los mexicas en las orillas del lago de Saltocán. La superficie del proyecto de Santa Lucía sería de 23.2 kilómetros cuadrados. El plano de la obra incluye un área designada a una futura ampliación, una urbanizable de 62 hectáreas y una más, pues una área más para los servicios aeroportuarios. Así que esta noticia sin duda es de mucha relevancia para el gobierno Andrés Manuel López Obrador, que avanza sin duda alguna con pasos muy firmes en la cuarta transformación de México. Esto es lo que dijo López Obrador al arranque, al darle el banderazo de la construcción de este aeropuerto. Estar en este acto que podemos llamar histórico, porque inicia la construcción de este aeropuerto civil y militar General Felipe Ángeles. Es el inicio de una obra importante y también es el poder demostrar en los hechos que se pueden resolver los problemas con eficiencia, con austeridad, con honestidad. Se está
poniendo en práctica otro proyecto distinto al que se había iniciado para solucionar el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Esta es una decisión trascendente, el haber optado por cancelar ese proyecto y iniciar esta nueva obra con el mismo propósito de resolver la saturación que tiene el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. La política es, entre otras cosas, optar entre inconvenientes. Siempre hay que decidir. Se equivoca uno menos cuando se pone por delante el interés nacional, cuando por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, se sitúa el interés colectivo, el interés de la nación. Y ese es el principio que aplicamos para tomar la decisión de construir este aeropuerto en Santa Lucía.